Buenas, cordial saludo. El día de hoy le daremos a conocer la recolección de datos. Antes de eso, mi grupo está conformado por Evis Martínez, María Camila Romero y quien les habla, Breider Marín. Antes de comenzar, ¿de qué trata o qué es la recolección de datos? Vamos a hacer énfasis inicialmente en que cualquier investigación tiene métodos, técnicas e instrumentos. Pero ¿cómo identificamos cada uno de ellos? Una analogía especial que se enfoca en esto es que el método es el camino que se utiliza para obtener los objetivos en una investigación. Cuando hablamos de una técnica, es la forma en cómo llegamos a esos objetivos. Y el instrumento es qué utilizamos para llegar a los objetivos de una investigación. Al llevarlos a la realidad de la investigación, la recolección de datos sería un método en la investigación para llegar a esos objetivos. Entonces, en este método encontramos unas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas? La van a ver a continuación, pero resumiéndolas, podemos encontrar las encuestas, podemos encontrar las evaluaciones y otras podemos encontrar los datos barométricos. Estas tienen también unos instrumentos. ¿Cuáles son estos instrumentos? En las encuestas serían las preguntas. Cuando hablamos de evaluación estamos hablando de los test y cuando hablamos de datos barométricos estamos hablando de bibliografía que se encuentran para obtener esos objetivos. Entonces, ya dicho esto, podemos hablar cómo se define o qué es una recolección de datos. Hablamos de que son los procedimientos o actividades que le dan acceso al investigador para obtener la información. Pero ¿qué hace con esta información? Esta información la utiliza para llegar a los objetivos planteados inicialmente. Ya dicho esto, hablamos de que esta recolección de datos tiene varios tipos. Hay primarios y secundarios. En el tipo primario encontramos recolección de datos primarios cuantitativos y cualitativos. Cuando hablamos de cuantitativos hablamos de cuantificar. Estos tienen una cierta característica. Inicialmente son específicos, son veraces, son auténticos y son precisos. Entonces, también tiene otra característica que se utilizan como pronósticos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que al utilizar estos datos pueden pronosticar un evento o situación futura en una investigación. Entonces acá encontramos varios tipos. Primero son las series cronológicas o temporales. ¿Qué utilizan estas series cronológicas? Utilizan tendencias. Estas tendencias son situaciones o parámetros o valores o datos que se repiten circunstancialmente en un periodo de tiempo. Este método cuantitativo utiliza datos estadísticos. Entonces, si hablamos de estadística, estamos hablando de una moda, algo que se repite continuamente en la investigación. Entonces, este método cuantitativo lo que hace realmente es saber qué se está utilizando para dar satisfacción a una demanda o un servicio en la investigación. Entonces tenemos otro que es el suavizado. ¿Qué hace el suavizado? Cuando en una investigación no se encuentra unos datos o unos patrones en sí, lo que hace esta técnica es seleccionar ciertos patrones en la investigación para poder encontrar una tendencia. Cuando hablamos de estos datos barométricos, lo que quiere decir es que utiliza referencias anteriores, situaciones del pasado, para predecir situaciones futuras. Entonces, dicho esto, encontramos que la compañera a continuación dará sobre los cualitativos, así que a continuación. Los métodos de recolección de datos cualitativos son aquellos que no necesitan de datos históricos. Dentro del análisis cualitativo encontramos una serie de técnicas. Dentro de ellas encontramos las encuestas, cuestionarios y entrevistas. Dentro del método cualitativo encontramos una serie de técnicas basadas en la experiencia. Dentro de ellas encontramos las encuestas. Las encuestas nos ayudan a recopilar una información precisa sobre X o Y preferencia. Dentro del análisis encontramos los sondeos. Los sondeos son una pregunta con una opción o múltiples respuestas. Las entrevistas nos permiten estar cara a cara con el entrevistador y nos permiten conocernos mutuamente. Debemos tener en cuenta que el análisis cualitativo
está estrechamente relacionado con lo que es la comunicación, con lo que son las emociones, colores y sentimientos. A continuación, mi compañera Evis Martínez les hablará sobre la recolección de datos secundarios. Bueno, yo les voy a hablar entonces acerca de las técnicas de recolección de datos secundarias. Esta no es más que los datos que se han utilizado en el pasado. El investigador puede obtener datos de las fuentes tanto internas como externas a la organización, pero además las técnicas secundarias nos van a proporcionar la información ya recogida y elaborada previamente. Este tipo de técnicas nos va a proporcionar la información que necesitamos para elaborar un estudio, ¿sí? Pero además incluye o se puede incluir lo que son las técnicas cuantitativas y cualitativas. El proceso de obtención de información o recolección de datos secundarios va a ser menos costoso, más rápido y mucho más sencillo, claro está, comparándolo con las técnicas primarias. Por este motivo es muy importante, ¿sí? Agotar todas las fuentes de información secundarias antes de utilizar las fuentes de recolección de datos primarias. Dentro de las técnicas secundarias, entonces vamos a obtener o vamos a tener algunas desventajas, las cuales tenemos que tener muy presente, ya que una de las desventajas es que no hay garantía sobre los métodos e instrumentos para la recolección de la información, ni tampoco sobre los errores que puedan haber. Esto nos quiere decir que no se puede verificar la autenticidad y la calidad de los datos recogidos. Otra de las desventajas es que no tienen asistencia de un control directo del proceso por medio o por parte de un usuario. Esto nos va a dar, digamos que, nos va a dejar ver lo importante que es establecer un mecanismo, ¿sí?, que nos asegure el nivel de calidad, pero además el nivel de credibilidad que deseamos con respecto a los datos que obtenemos dentro de una investigación. Algunas de las fuentes internas de datos secundarios son registro de salud y seguridad de organización, declaración de visión y misión, estados financieros, revistas, informes de ventas, software y resúmenes ejecutivos. Pero también vamos a encontrar fuentes externas de datos secundarios y vamos a encontrar entonces lo que son los informes de gobierno, comunicados de prensa, revistas de negocio, bibliotecas e internet. Teniendo en cuenta lo que habíamos dicho acerca de que debemos tener un control de las fuentes secundarias para que éste verifique lo que es el objetivo, la información de los investigadores, los procedimientos de la obtención de la información, el tiempo, ¿sí?, y la comparación que se puede hacer con otras fuentes con respecto a los datos que nosotros estamos tomando. Entonces vamos a evaluar lo que son los objetivos, vamos a evaluar lo que son los motivos de la obtención de la información. En los investigadores vamos a evaluar lo que es la experiencia, la credibilidad y la capacitación que tiene este investigador. En los procedimientos de la obtención de información se va a observar lo que es la validez, ¿sí?, de la metodología que se va a utilizar en la investigación. En el tiempo vamos a mirar lo que es el momento del tiempo y sus posibles factores o los posibles factores que pueden influir en nuestra investigación o en nuestra recolección de datos. En la comparación con otras fuentes vamos a mirar lo que es el contraste, ¿sí?, que van a tener los datos que nosotros obtenemos con respecto a los datos de otras fuentes. Vamos entonces quiero mostrarles digamos que un ejemplo, ¿sí?, lo que es
la búsqueda bibliográfica. Entonces, en la búsqueda bibliográfica debemos decir que nos quiere decir que es la búsqueda de todas las fuentes relevantes y necesarias de información de una forma selectiva. Pero esta va a estar dividida en tres: en primaria, secundaria y terciaria. Entonces, en la primaria vamos a ver lo que es cómo se constituye el objetivo de la búsqueda bibliográfica y lo que proporcionan los datos primarios de primera mano. En lo secundario vamos a mirar lo que es la compilación o los resúmenes y listados de referencia publicadas en un área del conocimiento particular. Y en la terciaria vamos a ver lo que son los documentos que compendían, ¿sí?, nombres y títulos de revistas y otros periódicos. Y asimismo también podemos mirar lo que son los sitios web. Vamos entonces, dentro del segundo paso, vamos a ver entonces lo que es la selección de la lectura. En este caso es importante, ¿sí?, porque a veces algunos textos que pueden estar, digamos que relacionados con el tema de nuestro interés, pero esto no nos va a indicar que sea de nuestra utilidad, ¿sí?, debido a que se pueden tratar del mismo tema que estamos nosotros buscando, ¿sí?, pero no se ve o no está escrito en el enfoque que nosotros lo necesitamos. En la obtención de la lectura, que es nuestro tercer paso, digamos que aquí es necesario buscar la mayor cantidad de bibliografías que nos sea útil. Pero además de esto, estas bibliografías deben ser digamos que tratar de que sean las más recientes y en lo posible de autores que nos van a proporcionar información veraz. Muchas gracias.